Nos dice Oscar que está tardando un poco en subir. Vamos a esperar a que nos dé la señal de cuando ya esté listo. Carlos, tu doctorado es en la Universidad de Costa Rica. Sí, ¿En cuál de ellas? en esa, así se llama, Universidad de Costa Rica. Ok. Ya está listo. Nos dan señal que estamos listos para iniciar. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar en el marco del Bicentenario. Este día tenemos el agrado de contar con la presencia de Carlos Gregorio López Bernal. Carlos Gregorio es historiador, doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica, ha dirigido una serie de volúmenes editados sobre la historia de El Salvador, además de tener una producción amplia sobre trabajos de historia. Y este día le hemos pedido que trabaje con nosotros, que nos exponga su visión sobre 200 años de luchas y presencia de los pueblos indígenas en El Salvador, organización de los pueblos indígenas y sus apuestas, su trabajo organizado, su trabajo político. Carlos Gregorio, vamos a tener un tiempo para tu intervención de 30 minutos, luego de lo cual abrimos a la sesión de preguntas y respuestas. Te dejo en el uso de la palabra y te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Buenas tardes, Federico y amigos que nos escuchan.
Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Siempre es interesante compartir con un público más amplio de lo que normalmente uno trabaja en clase y quizás aprovechar la circunstancia para reflexionar un poco sobre cómo se dan las movilizaciones indígenas en el siglo XIX y, digamos, una parte del siglo XX, aunque veo que la ficha habla de 200 años. Yo llegaré, al menos en la presentación, hasta 1932. En la conversación posterior podemos ampliar, pero lo que yo manejo en términos de conocimiento histórico más sólido sería desde los movimientos independentistas hasta el levantamiento de 1932. Entonces voy a concentrarme en ello. Como es un periodo muy amplio, voy a restringir la charla a movilizaciones armadas, por así decirlo. Tratando de considerar un poco las causas subyacentes en esas movilizaciones y a lo mejor pueda dejar para la discusión alguna reflexión sobre otras formas de actividad política o incluso cultural de los pueblos indígenas en el mismo periodo. Para no perderme, voy a compartir la pantalla y entonces así no pierdo el hilo de la presentación. Bueno, yo he titulado la presentación Comunidades Indígenas y Movilizaciones Políticas en El Salvador, 1811-1932. En realidad, por lo menos durante buena parte del siglo XIX, cuando nosotros hablamos de movilizaciones indígenas, lo más seguro es que nos vamos a encontrar con revueltas, levantamientos armados. Esto es recurrente durante buena parte durante prácticamente todo el siglo XIX. Lo que van a ir cambiando son las circunstancias en que se dan estas movilizaciones, las causas que las provocan e incluso los tipos de alianzas que se generan. Voy a centrar el análisis en los dos grupos indígenas más visibles, los Izalcos, Nonoalcos y Cojutepeques. Los tres pueblos son de ascendencia náhuatl, pero por razones históricas se diferenciaron significativamente, tanto en su dinámica interna. Cuando digo dinámica interna, pensemos en las formas de cohesión que tenía cada una de las comunidades. Entonces eso va a ir variando con el tiempo. El soporte económico también es diferente. Por ejemplo, en el caso de los Izalcos, ya desde la época colonial, para ellos era muy importante el cacao, pero a finales del siglo XIX se incorporan con bastante éxito en la caficultura. Los nonoalcos, su economía residía sobre todo en los granos básicos, el añil, la sal por la producción en la zona de la herradura y una producción artesanal bastante interesante. Y por el lado de los cojutepeques, pues su economía siempre fue bastante diversa, es decir, no había una producción que dominara la región y uno podía encontrar una producción muy diversificada. Y esa característica incluso persiste hasta hoy en día en la zona de Cojutepeque. Pero bueno, nos vamos a concentrar principalmente en el accionar político.
En este mapa estoy ubicando las 3 zonas que me interesan. Haciendo la aclaración, no significa que en el resto del país no hubiese presencia indígena, pero los núcleos más sólidos y sobre todo los que tienen más visibilidad política son justamente estos, los Izalcos, ubicados en una región desde siempre conocida por la feracidad de la tierra, y hay un detalle adicional: la abundancia del agua en las zonas de Sonsonate es muy abundante en nacimientos de agua en ríos. Cojutepeque, muy vinculado en 2 direcciones: el lago de Ilopango por una parte y los valles de lo que hoy es el volcán de San Vicente, y los nonualcos tirados más hacia la costa, y las serranías de la región de los nonualcos hasta Ostuma. Veamos cómo se perfila la participación de estos grupos indígenas en diferentes momentos de la historia salvadoreña. Si pensamos, por ejemplo, en el proceso de independencia, es evidente de que en estas movilizaciones no hay mayor participación indígena, al menos no en el momento definitorio de 1821. Sin embargo, sí hay registro de participación de indígenas en los motines de 1811, 1814, pero al revisar la documentación de la época es claro de que ahí no hay una motivación propiamente independentista, sino que son movilizaciones en contra de los abusos de los funcionarios reales, y sobre todo contra los aumentos de impuestos. Es decir, estos movimientos nunca se manifestaron en contra del rey de España. De ahí que hay un grito que es muy común desde la Nueva España hacia el sur, cuando se dan este tipo de motines, es el grito de viva el rey y muera el mal gobierno. Entonces se refrenda la fidelidad del rey, pero se rechaza a los gobernantes de la monarquía en los diferentes territorios. Cuando al final se da la independencia, quizás el cambio más importante que vamos a tener en este proceso es el otorgamiento de derechos políticos a los ladinos, es decir, a los mestizos, que en el régimen monárquico español nunca estuvieron reconocidos legalmente. Se da derechos políticos a los indígenas también, pero a costa de quitarles, entre comillas, el estatus especial que tenían en la legislación indiana. Hay que recordar que la monarquía española tenía la idea de las 2 repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, cada una con su marco legal propio. Y ese marco legal algunas veces favorecía ciertos derechos de los indígenas. Eso se pierde en el contexto de la independencia. En resumen, en el proceso, una vez que se logra la independencia, entonces tanto blancos como indios y ladinos dejaron de ser súbditos del rey de España y se convierten, no todos, pero sí una parte importante, en ciudadanos, con lo cual tenían la potestad de ejercer derechos políticos y, en teoría, definir el rumbo de la sociedad a través de los procesos electorales. Pero hay que aclarar que, aunque la ciudadanía que se otorga primeramente en Cádiz, 1812, y después en la Constitución Federal de 1824 y la estatal de 1824, era bastante progresista para la época, bastante incluyente, dirían hoy, en realidad no era universal. Estaba condicionada al estado civil, al nivel educativo y a la propiedad. Y por supuesto que era exclusiva para los hombres. Quizás
La independencia en un primer momento no reportó cambios tan importantes para los pueblos indígenas, al menos no los visualizaron tan claramente, pero inmediatamente después son conscientes de que las cosas, esos cambios iban a ser favorables para ellos. Por ejemplo, en el periodo federal de 1824 al 39 queda claro de que esos cambios fueron desfavorables para los indígenas. Por ejemplo, se crea el impuesto per cápita, es decir, el impuesto que tenía que pagar por individuo. Antes los pueblos indígenas pagaban a título corporativo. Se requiere de su participación en obras públicas para la construcción de edificios, caminos. Lo más problemático quizás en el marco de las guerras federales, los indígenas son reclutados para participar en esas luchas, algo que no existía en el periodo colonial porque los españoles se cuidaban de no armar a los indios. Y en este periodo es que se ven los primeros intentos de extinción de tierras comunales y ejidales. La mayoría de esos proyectos no se llevan a cabo, pero siembran la inquietud entre estos pueblos. Y quizás lo más importante, pero menos evidente, es que la nueva condición política genera un aumento de los conflictos entre indígenas y ladinos, ya que los ladinos aprovechaban las circunstancias favorables que la independencia les había generado y se iban apoderando, por un lado, del gobierno de las municipalidades, por otro lado, de tierras, y además de eso, aprovechaban con ventaja su participación en las milicias, el ejército y las milicias. No es de extrañar entonces que apenas una década después de la independencia se dé en El Salvador el levantamiento de los nonualcos en 1833, liderado por Anastasio Aquino. Los nonualcos no eran una comunidad tan visible ni tan cohesionada como la de los Izalcos, pero tuvieron revueltas y movilizaciones muy importantes en el periodo que va principalmente de 1833 a 1885. La primera y mejor conocida es justamente la de 833. La economía de los nonualcos tenía básicamente esos productos como los más importantes: el añil, los cereales, la sal y los productos artesanales, sobre todo la loza y los tejidos. Ya desde finales del periodo colonial habían tenido muchos conflictos con los ladinos de Zacatecoluca y de los pueblos de los alrededores. Entonces era una zona que tenía un alto nivel de conflictividad, que se hizo muy evidente en el levantamiento de 1833. No me voy a detener en eso porque creo que es el más conocido de la historia nuestra, a tal punto que en las décadas de 1960, intelectuales de izquierda como Jorge Arias Gómez y Roque Dalton, Matilde Elena López y otros más, hicieron de Aquino el héroe popular, por así decirlo, contraponiéndolo a los héroes de la historia oficial. Quizás solo destacar que ese descubrimiento de Aquino fue tan fuerte que en algunos de estos autores incluso lo colocan como una figura cuasi revolucionaria. Eso no es cierto. O sea, Aquino, el movimiento de Aquino es un movimiento que lo que busca es recuperar los derechos que habían perdido en el periodo republicano, y en ninguna forma estaban tratando de apoderarse del gobierno del país, por así decirlo, sino que simplemente trataban de revertir ciertas medidas que les desfavorecían. En esta ilustración se ve a Aquino en una de sus facetas más conocidas, cuando después
después de tomar la ciudad de San Vicente, entra a la iglesia del Pilar y se corona toma la corona de un santo, creo que era San José, no sé qué de los santos, no los conozco mucho, y entonces se declara rey de los nonoalcos. Esta ilustración apareció en el primer trabajo que recupera positivamente la figura de Aquino, que es un trabajo de Jorge Arias Gómez en 1864. La movilización de Aquino sería la más importante en el periodo federal. Una vez que se quiebra la federación y entramos ya en el periodo nacional propiamente dicho, entre 1840 y 1900 vamos a encontrar una cantidad de revueltas indígenas. Y acá solo la voy a mencionar porque lo que me interesa es más la discusión a posteriori. Por ejemplo, los nonoalcos se levantan en 1846, 1871, 1885. Son los levantamientos, por así decir, más importantes, los que provocaron más ruido, ¿no? En 1885, tal fue su protagonismo en las luchas para derrocar a Rafael Saldívar, que el presidente Francisco Menéndez los recompensó con tierras comunales en la zona de Nonoalco por el apoyo que le habían brindado. Lo cual muestra no solamente el reconocimiento, sino un caso muy peculiar, otorgar tierras comunales a una comunidad indígena cuando en 1881 se había decretado la extinción de las tierras comunales. Por otra parte, los cisalcos se movilizaron muchas veces, por ejemplo, en 1846, 63, 76, 85. Y aquí pareciera ser que el tema de las disputas de las propiedades de las tierras era como la causa más determinante, aunque también habían conflictos por el poder local. En todo caso, se ha discutido mucho sobre cuánto afectó a estas comunidades la privatización de tierras comunales y ejidales en la década de 1880. La interpretación más común que se hizo de estas movilizaciones es que hubo una resistencia muy fuerte, un rechazo de los indígenas a la extinción de las tierras comunales. Sin embargo, investigaciones más recientes, por ejemplo, las de Aldo Lauria, muestran que al menos en las disputas de 85 y la década de 1890, ya el tema no es tanto rechazar la extinción de las tierras comunales, sino que la principal causa de conflicto es que en el marco de la repartición de tierras, los alcaldes del común, que eran los encargados de realizar el reparto, pues no estaban haciendo las cosas como para satisfacer a todos, y que más bien había un cierto favoritismo, y que entonces los indígenas que sentían desfavorecidos por ese reparto, entonces son los que se levantan y provocan acciones armadas bastante fuertes. Entonces, ese es un tema que a lo mejor se puede discutir un poquito después. Acá tenemos una imagen de las primeras fotografías que se tienen de comunidades indígenas, esto es de 1892, de un antropólogo sueco de apellido Hartmann, que hizo un estudio sobre los pueblos de los Izalcos en esos tiempos. Siguiendo con las movilizaciones del periodo nacional post-federación, en el caso de los cojutepeques, ya tenían una fama de pueblos bastante aguerridos, de disposición a las armas, de ser una comunidad bastante unida, no solamente grande, porque los cojutepeques abarcaban una región mucho más grande de lo que hoy nosotros asociamos con lo que es la ciudad de Cojutepeque.
Se destaca mucho, por ejemplo, cuando forman parte de las tropas salvadoreñas que van a pelear a Nicaragua contra los filibusteros de William Walker entre el 55 y 56. De hecho, ya en el siglo XX se hizo famosa una canción, no estoy seguro, creo que el autor es Pallavicini, una especie de soc, algo así, que se llama Adentro Cojutepeque. En realidad, esa canción lo que retoma es el grito de batalla de los cojutepeques cuando combatían en Nicaragua. Ellos fueron a Nicaragua 2 veces. En 1840, si no me equivoco, con Francisco Malespín, destruyeron la ciudad de León, por cierto. Y luego en el 55-56 con Ramón Belloso peleando contra Walker. Los cojutepeques tuvieron muchos conflictos con Gerardo Barrios, especialmente en los años finales de gobierno de Barrios. De hecho, cuando Rafael Carrera invade El Salvador en el 63, a sus fuerzas se unen cantidades de indígenas cojutepeques que tenían antiguos conflictos con Barrios. A posteriori, 10 años después, se levantan en el marco de las revoluciones liberales, se levantan contra el gobierno de Santiago González. Ahí no queda bien claro cuál es la causa. El gobierno acusaba a los curas, pero pareciera ser que habían otras razones detrás. En todo caso, en el 72, en ese periodo 72-76 fue como el momento en que desde el gobierno central se intentó debilitar a los cojutepeques, sobre todo con la creación de nuevos pueblos. Si ustedes se fijan, en la ciudad de Cojutepeque está rodeada de pequeños municipios como Candelaria, como Rafael Cedros, como se me escapan los otros, pero hay una cantidad de pueblitos que de repente uno se pregunta, ¿y estos pueblos tan pegados a la ciudad qué sentido tienen? En realidad son pueblos que se crearon allá por 1872 para debilitar a esa comunidad que le está dando muchos problemas al gobierno. Sin embargo, se siguieron levantando en 76, 85, 89 y 90. Así como los nonualcos apoyaron y fueron importantes para el triunfo de Francisco Menéndez en 1885, también lo fueron los cojutepeques. Sin embargo, a pesar de que lo habían apoyado en 85, se levantaron contra Menéndez en 89. Francisco Menéndez fue derrocado un año después, en 1890. Y los cojutepeques, que habían sido enemigos al final de Menéndez, se movilizan para defender el país que había sido invadido por fuerzas guatemaltecas. Sin embargo, en el transcurso de esa movilización, llegan a San Salvador, ahí los arman y marchan hacia Santana, que generalmente los conflictos se daban allá en la zona occidental cuando eran con Guatemala, pero de repente, estando a la altura de Santa Tecla, algo pasa y regresan, por así decir, y en lugar de atacar a los guatemaltecos, atacan al gobierno de Zeta en San Salvador. Sin embargo, el ataque fue un fracaso, fueron derrotados, y quizás lo más importante de ese momento es que ahí se captura al general José María Rivas, que era el líder, el caudillo de los cojutepeques, y es fusilado. Entonces, eso como que afecta bastante a los cojutepeques, porque esa es como la última gran movilización militar que tienen en el siglo XIX. Y de ahí
prácticamente desaparecen de la escena política. Bueno, con esas movilizaciones, vean ustedes que es una cantidad de levantamientos, y solo estoy haciendo alusión a los más importantes. Podemos ver que tanto los Izalcos como los Nonualcos y los Curutepeques tuvieron un protagonismo político y militar muy fuerte en el 19. Se cierra ese ciclo de movilizaciones en 1890, y de ahí va a sobrevenir un periodo de 1890 hasta 1932 en que aparentemente se calman, pero las cosas van a tornar quizás mucho más complicadas en enero de 1932, cuando se da un levantamiento que inicialmente se catalogaba como un levantamiento indígena, comunista, pero que en realidad terminó siendo básicamente un levantamiento indígena en la zona occidental del país. Y esta vez, no los principales, ahí hay que corregir más bien, los únicos protagonistas indígenas fueron los Izalcos, y por ende sufrieron una represión atroz que terminó en matanza. De hecho, en el gremio de historiadores hay una discusión en torno a hablar qué es más conveniente, si hablar de levantamiento o hablar de matanza, para tratar el tema del 32. ¿Por qué los Izalcos se movilizan tan decididamente en 1932? Ahí en realidad hay una serie de causales. Es claro de que el problema de la tierra, la demanda de recuperar las tierras que habían perdido en el proceso no solamente de privatización de tierras, sino de expansión de la caficultura en el occidente, era algo muy sentido entre estos pueblos. Pero además habían indígenas que eran también caficultores, pequeños caficultores, que habían sido muy afectados por la crisis de los precios del café provocada por el problema de la crisis del capitalismo de 1929. Entonces había una doble afectación. Los que tenían sus pequeñas parcelas no podían vender su producto, que era el café, y los que trabajaban como asalariados en la finca pues tampoco encontraban trabajo, porque la crisis había prácticamente paralizado la producción cafetalera. Pero además habían serias disputas con los ladinos por el gobierno local. Esto es evidente en pueblos como Izalco, Nahuizalco, incluso Tacuba, en donde había una tradición de mayor presencia indígena en las alcaldías, pero en las últimas 2 décadas prácticamente habían sido desplazados por los ladinos, que no solamente se habían favorecido económicamente, sino que también políticamente. Pero además, por razones que no puedo explicar acá, en Occidente había habido un trabajo organizativo por parte de algunas organizaciones ligadas al Partido Comunista, como era, por ejemplo, la FRTS, la Federación de Trabajadores de El Salvador, y luego el Socorro Rojo Internacional, además del trabajo que hacía el Partido Comunista. Allá había un entramado de vinculaciones bastante complicado, pero es claro entonces que en los Izalcos, en 1932, había una problemática sumamente compleja. Tan compleja que el levantamiento dirigido propiamente por el Partido Comunista, que era más de carácter urbano, fue, por así decir, neutralizado por las fuerzas del gobierno antes de que estallara el levantamiento en Occidente. Los líderes del Partido Comunista, conocidos, ¿no?, como Farabundo Martí, Luna, Zapata, el mismo Miguel Mármol, que muchos conocemos, fueron capturados antes de que estallara el levantamiento. Y a pesar de eso, los Izalcos se levantaron y bueno, fueron los que sufrieron las consecuencias.
Solo quiero darte la señal de que tenés todavía 10 minutos para concluir. Bueno, ya iba a cortar, pero entonces tengo tiempo. Eh, La represión que los Izalcos sufrieron en 1932 fue algo definitivamente muy fuerte. Totalmente desproporcionado respecto a la capacidad que tenían los insurrectos para causar daño tanto a las fuerzas militares de seguridad como a los mismos pudientes de la zona. Un detalle importante es que en el levantamiento del 32 no hay participación ni de los nonoalcos ni de los cojutepeques. Las razones todavía no las tenemos muy claras. Pareciera ser que ya para ese entonces estas comunidades habían perdido mucha de su cohesión, de su unidad y de su fuerza. Es plausible pensar que los cambios que se habían dado de entre 1880 en adelante y sobre todo la crisis de 1929 y 30 no los afectaron tanto. Un dato importante es que ni en Nonoalco ni en Cojutepeque el café era tan importante, no estaba tan expandido como si lo estaba en la región de los Izalcos. En todo caso, el dato está, lo que no podíamos explicar con certeza es ese bajón de movilización política y militar que hay en los nonoalcos y los cojutepeques después de 1890. Acá tengo una imagen de las guardias cívicas que participaron muy fuertemente en la represión del 32. Esto para ilustrar que en la matanza no solamente participaron los cuerpos de seguridad del ejército, sino que también participaron civiles. Muchos de estos civiles en realidad eran ladinos pudientes, como se dice en la región, que tenían antiguos conflictos, recelos, desconfianzas con los indígenas. Acá hay una imagen de indígenas capturados en la región de Izalco, en el marco del levantamiento del 32. Y la imagen deja ver varios aspectos que creo que es importante destacar, ¿no? Por un lado, la fisonomía de los fotografiados refleja una contradicción, una paradoja que es recurrente en nuestra historia, ¿no? Si nosotros pudiéramos quitarle el uniforme a los soldados o los guardias que aparecen ahí, en realidad lo que estaríamos viendo son simplemente indígenas. Lo único que los unos en un bando y los otros en otro bando. La fisonomía es exactamente la misma. Por otro lado, si nos concentramos en los capturados, pues es evidente, el rasgo común, aparte de la fisonomía, es los indicadores de pobreza que son evidentes, ¿no? Descalzos, con su ropa muy maltratada. Es obvio de que esta gente está viviendo muy mal hacia 1932 y tenían razones de sobra para levantarse. Uno podría pensar ¿qué es lo que explica estas constantes movilizaciones indígenas en el periodo que he tratado de sintetizar? Yo creo que habría que diferenciar dos momentos. Las movilizaciones del siglo XIX, yo las entiendo en el marco del proceso de construcción del Estado salvadoreño. Y es un proceso complicado, con muchos altibajos. El poder central, como yo lo llamo, tuvo muchas dificultades para implantarse territorial y socialmente. Y eso
creó espacios, por así decir, creó condiciones para que las comunidades indígenas, pero también comunidades ladinas, tuvieran un protagonismo político y militar muy fuerte. Es decir, esa constante de movilizaciones indígenas está evidenciando, por un lado, la debilidad del poder central, la debilidad del Estado en el siglo XIX. Pero por otro lado, está demostrando la fuerza, la cohesión que estas comunidades tenían para movilizarse y posicionarse en el escenario político en función no de tomarse el poder, como alguna vez se pensó respecto al caso de Aquino. Nunca pretendieron controlar el país. Lo que pretendían más bien era defender sus intereses cuando los veían amenazados por diferentes circunstancias, ¿no? Ya fuese por el problema de la tierra, ya fuese por el problema del control de las alcaldías, y cosas por el estilo. Amén de que a menudo se movilizaban, por así decir, reclutados, invitados por las facciones políticas de la élite que se disputaban el poder. Esto es bien claro, por ejemplo, en el caso de la Revolución Menendista de 1885. Ahí no hay condiciones para que los indígenas se levanten por sí solos, pero entran a la revolución asociados a la facción liberal de Francisco Menéndez. Hay una alianza clara ahí y como parte de esa alianza es claro de que cuando Menéndez triunfa tiene que darles algún beneficio a estos indios que lo apoyaron. En el caso de Izalco, por ejemplo, el periodo que siguió a Menéndez, los indígenas recuperaron los gobiernos de las alcaldías y tuvieron un gobernador departamental bastante favorable a ellos. Los nonualcos incluso fueron más allá. El gobierno los recompensó dándoles tierras comunales. Y en el caso de los cojutepeques, pues mantuvieron un relativo nivel de autonomía, es decir, de control, tanto del gobierno, de los gobiernos municipales, como de la actividad económica. Pero lo interesante es, y aquí todavía hay mucho que investigar, desentrañar esas relaciones causales que hacían que en determinado momento los indígenas se movilizaran por su cuenta, otras veces se movilizaban en alianzas entre ellos. Hay momentos en que hay levantamientos cuasi simultáneos en las tres regiones y otras veces incluso cuando se asocian con facciones de la élite, incluso militan en bandos diferentes. Entonces, es una historia bastante complicada. En todo caso, queda claro de que estas comunidades se movilizan no solamente porque son más grandes, más numerosas, más unidas, sino porque tienen más fuerza. Y cuando digo tienen más fuerza, pensémoslo en un sentido muy amplio, incluso que son comunidades relativamente ricas. A veces nosotros tenemos la imagen de pensar a los indígenas muy pobres. Eso no es cierto. O sea, en el siglo XIX todavía tenían muchos recursos y justamente parte de esas movilizaciones eran debidas a la necesidad de defender esos recursos. En todo caso, lo que la historia hasta hoy nos revela es que ya para finales del siglo XIX, estoy hablando de la década de 1890 en adelante, la correlación de fuerzas, por así decir, ya está en contra de las comunidades indígenas. Eso podría explicar por qué hay un bajón de movilizaciones de 1890 en adelante. Queda la duda de qué pasó, como decía antes, en 1932, porque en el 32 solo son los Izalcos los que se levantan,
si en realidad los cojutepeques y los nonualcos no habían sufrido, por así decir, una derrota militar que los diezmara como para curarlos de que no volvieran a movilizarse. No se movilizaron simplemente porque no se sintieron convocados. Y eso todavía nos da como muchas dudas respecto a qué pasó entre 1890 y 1932 en la región de Cojutepeque y Nonualco. Lo de Izalco creo que nos queda bastante claro. Bueno, ya para cerrar, solo quisiera destacar que estas movilizaciones militares solo son parte de la vida política de estas comunidades en el siglo XIX. Hay otra parte que es menos evidente, como más de la vida cotidiana, que puede ser, por ejemplo, todo aquello que se relaciona con la disputa y ejercicio de los poderes municipales. Ahí hay mucha tela que cortar todavía. Es decir, en estos pueblos, durante el siglo XIX, existía la posibilidad de que fueran gobernados por indígenas. Aparte de las instancias tradicionales de gobierno, la alcaldía del común sería otra cosa, ¿no? Estoy hablando de la posibilidad de que los indígenas participando en los procesos electorales pudiesen llegar a gobernar pueblos como Izalco, Nahuizalco, Cojutepeque. Eso se dio. Y esa es una parte que a lo mejor, si la conociéramos con más detalle, podría ayudarnos a explicar mejor cómo es que estos pueblos vivían. O sea, cómo cambiaba la vida de estas poblaciones en un periodo en que eran gobernados por, en que la municipalidad estaba en manos de indígenas, y cómo cambiaba cuando la municipalidad cae en manos de ladinos. Solo tenemos estudios para la zona de Izalco, Nahuizalco, y refleja unas disputas muy fuertes, ¿no? En el caso de Izalco, Nahuizalco, por ejemplo, hay disputas fuertes por el dominio, por el control de las aguas, los sistemas de riego, y otras cosas, como por ejemplo, incluso el control de las imágenes religiosas, que algunas veces también fue motivo de disputa. En fin, hay mucho que hablar. En realidad, no es que los indígenas hayan tenido poca participación en la vida del país. Lo que sucede es que anteriormente no se les daba la importancia de vida, y cuando se hablaba de ellos, generalmente era para hablar de los indígenas en términos bastante negativos. Ojalá que a futuro puedan haber más investigaciones que nos vayan revelando justamente otros aspectos de la vida de estos pueblos a fin de poderlos entender, ojalá, mejor. Bueno, me quedo acá para no abusar. No sé cuál sería la dinámica a posteriori, Federico. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Gregorio, por tu intervención. Queremos decirle a todos quienes nos están escuchando y viendo por nuestros diferentes canales que están invitados a hacer sus preguntas. De hecho, ya hay una serie de preguntas y comentarios que me gustaría leerte en este momento para luego abrir a una sesión. Bueno, no sé si sean muchas, como para irlas agrupando sí, y así despachamos más rápido. Voy a ir dándole lectura a aquellos que son saludos, a aquellos que son comentarios y aquellas preguntas, las vamos a dosificar para que podamos hacerlas también por bloques. Francisco Dimas nos saluda desde el norte de California. Carlos Armando González Campos, de la Alcaldía del Común de Izalco, también está mandando saludos desde el ombligo de América, Izalco. Lo mismo Radamés Morales, Bessie Ramírez, mandan saludos. Noemí Ernestina Contreras dice, faltó hablar de Huayúa, donde asesinaron fusilado a Francisco Sánchez.
Carlos Armando González Campos nos hace ya una pregunta que dice, si el Partido Comunista Salvadoreño se funda el 30 de marzo de 1930, en las condiciones de ese momento y en esas circunstancias, ¿pudo incidir en la población izalqueña? Es la pregunta que está haciendo. Y luego repregunta, ¿tenía el poder organizativo para hacer esto? Miriam López nos da saludos desde Chalatenango. Y luego Carlos Armando González, una pregunta más sobre el 32. ¿Cuál fue la incidencia de las elecciones nacionales de 1929 y las elecciones locales de 1930-31 en la manipulación de la población indígena que se levantó en armas en 1932? Dejamos hasta aquí esta ronda. Ok. Bueno, ¿por qué no mencioné a Huayúa? Al menos en lo que yo conozco, Huayúa no era un municipio con preponderancia de población indígena, al menos no en el grado de lo que uno puede ver en Izalco, Nonualco o Cojutepec. Que había presencia de población indígena es obvio, pero no era tan fuerte como en los lugares que me he referido. Respecto al tema de la participación del Partido Comunista en la región de Izalco, esto ha generado mucha discusión en las últimas décadas. Ciertamente, el amigo tiene razón cuando dice que el Partido Comunista apenas se había fundado en 1930. Y el levantamiento se da en enero del 32, o sea, hay un periodo de tiempo muy corto entre los dos eventos. A esto habría que agregarle de que al menos en el primer año de funcionamiento del Partido Comunista, pues este tuvo muchas dificultades para montar una estructura organizativa funcional, además de fuertes disputas internas que hacen pensar que en realidad el partido no estaba tan fortalecido, tan cohesionado y menos con un trabajo territorial tan fuerte como para haber incidido de manera determinante en la concepción y dirección del levantamiento del 32. Ese es un argumento hasta cierto punto lógico, pero deja de lado de que, para empezar, en la zona de Izalco había una tradición, en Izalco digo, pensemos mejor en Sonsonate, parte de Huachapán incluso. Ahí había una tradición de organización y movilización política muy fuerte, no solamente en el siglo XIX, sino en las primeras 2 décadas del XX. Y hay antecedentes importantes, por ejemplo, la participación de estas comunidades indígenas en las luchas electorales de la época de los Meléndez Quiñones. Había una participación muy fuerte. La diferencia respecto al 19 es que en el 19 la movilización se daba más por la vía armada, de 1913 al 27 se da mucho por la vía electoral. Cuando los Meléndez Quiñones organizan las ligas rojas, yo he encontrado documentación en las notas de periódicos en donde es clara la afiliación de dirigentes indígenas de Occidente en las ligas rojas. Y por otro lado, en 1924, cuando se funda la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, inicia un proceso de organización de trabajadores que inicialmente tiene un sesgo urbano, pero que rápidamente se expande hacia el mundo rural. La FRTS trabajó mucho en Sonsonate, después va a aparecer el Socorro Rojo Internacional, y hay una clara vinculación entre el trabajo de la FRTS, de la regional, el Partido Comunista y el Socorro Rojo. Es decir, que no debiéramos pensar que la cosa se define únicamente en términos de que el Partido Comunista se funda en 1930.
hay toda una experiencia organizativa acumulada que también puede haber incidido en los hechos que se desencadenan en el 32. Entonces, lo que no queda a duda ya es que para enero del 32, el Partido Comunista tenía una capacidad muy limitada para dirigir el levantamiento. De hecho, dirigentes comunistas se vieron obligados a pedirle a las organizaciones de masas, podríamos decir hoy, que pospusieran el levantamiento, porque no había condiciones. Y es más, la dirigencia del Partido Comunista es capturada antes de que estalle el levantamiento. En conclusión, cuando el levantamiento estalla en Occidente, ya prácticamente lo hace al margen de la dirección del Partido Comunista. No quiere decir que no haya habido vinculación, pero la dirección efectiva ya no está en manos del Partido Comunista, sino en manos de los líderes locales, de los líderes indígenas locales. Y por supuesto que el tema de las elecciones incidió en el estallido del levantamiento. Quizás no tanto las elecciones presidenciales, porque esas ya se habían realizado y había sido un desencanto el gobierno de Arturo Araujo, no tanto sino las elecciones municipales. Y es obvio que en toda la región el Partido Comunista presentó candidaturas y esas fueron apoyadas por las comunidades indígenas. Y no en todas, bueno, más bien quizá en ninguna, lograron el triunfo. Ahí habría que pensar si es que no tuvieron la cantidad de votos necesarios o hubo fraude. En todo caso, el resultado de las elecciones incidió en aumentar el descontento de estos pueblos del occidente. Me quedo hasta ahí. Gracias, Carlos Gregorio. Seguimos teniendo saludos, nos saludan desde Canadá también. Tenemos otra pregunta hecha aquí por Mildred Vargas Cruz y dice, ¿hubo o se conoce de algún apoyo de la Iglesia Católica en alguno de los grupos indígenas en sus reclamos o luchas que eran legítimas? Y luego dice, se ha escuchado que los de Occidente tuvieron apoyo de algunos protestantes. ¿Esto es así o se trata de un relato? Vea, para serle sincero, yo no conozco de casos en que ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Protestante haya actuado en defensa de reivindicaciones tan puntuales de los pueblos indígenas. Es obvio que en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, los curas, para esos años todavía había como una tradición de acompañar a los indígenas, pero también a los pobres, a los desposeídos, por así decir, en sus desgracias, ¿no? Tratarles de dar un consuelo cuando enfrentaban condiciones de vida complicadas. Pero entre eso, apoyar a una comunidad en un reclamo, en una reivindicación puntual, hay mucha distancia. Respecto a estos relatos de participación de pastores protestantes, sí, para esos años ya hay alguna presencia de pastores protestantes, pero no son para nada favorables a los indígenas, al menos no en esta circunstancia particular del levantamiento del 32. Y luego hay una narrativa que ha trascendido bastante, que es la de este pastor que aparece en la novela de Claribel Alegría, Cenizas de Salco, en donde el personaje claramente toma una postura a favor de los indígenas y de condena a las autoridades y a los terratenientes y cafetaleros por los abusos, pero no debiéramos olvidar que esa es una obra literaria, estamos en el campo de la ficción. Entonces, para esos años me parece que no habían condiciones en el campo religioso como para adoptar una postura claramente en defensa
los indígenas, de los desposeídos. Habrá que esperar, digamos, tiempo después, para la época de los años 60, 70 en adelante, sobre todo en el marco de la teología de la liberación. Entonces sí, la iglesia, al menos una parte de la iglesia, la más progresista, sí va a asumir una posición diferente, pero hacia 1930 eran otros tiempos, por así decirlo. Gracias, Carlos Gregorio. Yo quizás aquí solo agregar que a lo mejor podemos agarrar un ángulo, una perspectiva, si ampliamos la pregunta hacia huachivales y cofradías, que sí que tuvieron participación, no se les puede ligar a la Iglesia Católica, pero sí a una práctica que tiene raíces comunitarias y que tiene una dimensión. Sí, pero es clarísimo que tanto los huachivales como las cofradías eran instancias de organización comunitaria muy fuerte, y que tenían significados diferentes, ¿no? Que trascendían la pura práctica de la religiosidad, porque yo ya no hablaría de religión, sino de religiosidad indígena. Trascendían de la religiosidad a lo económico, a lo político, a lo comunitario, pero no debemos de olvidar que estas instituciones funcionaban al margen de la institucionalidad de la Iglesia Católica. Correcto. Y no solo al margen, sino que a veces contrapuestas a. Sí. Y entonces, más bien en las cofradías, los guachivales sobreviven a contra de la voluntad de la Iglesia, que en el marco, por ejemplo, de las reformas liberales del último cuarto del siglo XIX, acompañó al Estado en el esfuerzo de debilitar a esas instituciones. Entonces, las comunidades tenían esos recursos, pero eso no eran parte de la institucionalidad de la Iglesia Católica. Ciertamente. Voy con un comentario y luego también con dos preguntas más. Carlos Armando González Campos, de Izalco, dice: mi abuelo me comentó que en Izalco ciertas familias de poder económico vinculados al oficialismo apoyaron en 1929 al candidato del Partido Liberal, y para ello hicieron muchas promesas a la población de Izalco de regresar las tierras comunales, promesa que no fue cumplida, y eso agudizó el conflicto. Voy con dos preguntas más para este bloque. ¿Hay evidencia de coordinación o colaboración entre estos tres pueblos de origen náhuatl que has mencionado en la lucha por sus derechos? ¿Y cuáles son los elementos notables de las luchas y reivindicaciones de estos pueblos y que se enmarcan en su concepción cultural del poder? A mí no me queda duda de que existía algún tipo de coordinación entre estas comunidades cuando se movilizaban, pero no siempre coincidían. Las razones no sabría decirlas. La vez pasada trabajaba un intento de levantamiento que hubo en la época federal. Creo que fue el año de 1834, si no me equivoco. Y ahí me quedó claro, porque pude encontrar comunicaciones entre pueblos de la zona de los Nonualcos con los Cojutepeques. Pero más interesante aún, encontré comunicaciones con los pueblos indígenas del oriente guatemalteco. Estábamos, por supuesto, en la época de la República Federal, lo cual no es de extrañar. Pero en ese mismo contexto, aunque había aparentemente alianza entre Nonualco, Cojutepeque y los pueblos orientales de Guatemala, no hubo un acompañamiento por parte de los izalcos.
Entonces, sería como un poco arriesgado. En todo caso, habría que considerar que como estas son movilizaciones que se dan contra, a menudo casi siempre contra el gobierno, pues entonces el acceso a la fuente es como más complicado. Es más fácil encontrar documentación que nos hable de cuando los indígenas apoyaban a fuerzas del gobierno o a una facción política X, porque las notas aparecen con más detalle, por ejemplo, en los periódicos y la cosa, pero de otra forma es un poco difícil. Entonces yo diría, es claro de que sí, por lo menos intentos de coordinación había, algunas veces funcionaban y esos cuajaban como alianzas que son claramente visibles. En otras ocasiones los pueblos corren cada quien por su bando e incluso pueden militar, como dije al principio, en bandos contrarios. Respecto a la siguiente pregunta, a mí me parece que hay dos elementos que son claves y recurrentes en las causales de estas movilizaciones. Por un lado es el tema de las tierras, o sea, mientras las comunidades indígenas tuvieron tierra, tuvieron no solamente la motivación para defenderlas cuando las consideraban amenazadas, sino que también tenían los recursos económicos, extraían de ellas los recursos económicos que les permitían soportar esos esfuerzos. Pero aquí hay una cuestión que es clave entender. Estas movilizaciones militares requieren por así decir, un soporte, una base económica y social que les dé vida. Entonces, eso es más factible cuando se tiene el control de los recursos. Para este caso, la tierra. Para mí eso es clave, pero esa explicación solo vale para un cierto periodo de tiempo. Una vez que las comunidades, que las tierras comunales son extinguidas, pues entonces es claro de que hay un debilitamiento de la cohesión de las comunidades. El otro factor que es importante para entender estos procesos son justamente las disputas por el poder local. Y aquí hay que diferenciar dos elementos. Una es la forma de gobierno tradicional que nosotros vamos a encontrar en la figura esa de la alcaldía del común, que es más evidente en Izalco que en los otros dos pueblos. Pero creo que más importante que eso era las disputas por el control de la alcaldía municipal. Pero como repito, son temas que nosotros todavía estamos apenas esbozando. Y solo en ciertas circunstancias aparecen otras motivaciones muy puntuales. En el caso de Izalco, por ejemplo, el control de los sistemas de riego generaba bastante conflicto. Y en situaciones particulares, el tema de las imágenes religiosas. Yo ahí realmente no me atrevería a adelantar alguna hipótesis porque cuando pareciera ser que hay dos posibilidades de conflicto. Uno, entre ladinos e indígenas por el control de la imagen religiosa, o dos, entre facciones indígenas diferentes, contrapuestas. Pero yo sinceramente no manejo mucho ese tema. Carlos Gregorio, quiero agradecerte por tu tiempo, por estar con nosotros en este espacio, por haberte dirigido a la audiencia y a todos quienes han estado pendientes de esta transmisión, también agradecerles. Hemos llegado a las 6:15. Hemos tenido una sesión muy interesante. Si no hubiera otra pregunta que ya estuviera formulada y lista para ser hecha en este momento, pues nos gustaría despedir la sesión o también darte un espacio para pues una conclusión. Bueno, en realidad yo cada vez que puedo y sobre todo digamos por las relaciones de amistad y toda la cuestión, con gusto participo. Hoy en día tenemos la ventaja de
que a través de estos sistemas de Internet, pues, hasta se facilita en cierto modo. Así que cuando yo pueda, con gusto, lo hago. Gracias, Carlos Gregorio. Una pregunta, una consideración extra, ya para finalizar, dado que estamos también cerrando este ciclo de conferencias. ¿Cómo ves la participación política de los pueblos indígenas de cara al futuro? Mira, yo no tengo mucho conocimiento al respecto, entonces no me atrevería a decir mucho. Yo creo que el gran problema que tenemos en un país, en una sociedad como la salvadoreña, es el siguiente, que nosotros todavía no hemos entendido cómo se da ese tránsito en el siglo XX de ser indígena a ser campesino. Ahí es un tema que los antropólogos tendrían que considerar mucho más. Yo la sospecha que tengo es que entre nosotros se habla mucho de que la población indígena se redujo significativamente, pero ese proceso creo que está más ligado a dinámicas más bien culturales y que lo que nosotros entendíamos a inicios del siglo XX como indígenas, posiblemente hacia 1950, buena parte de esa gente simplemente se estaba viendo ya no como indígenas, sino como campesinos. Esa es una tarea pendiente de entender. Y luego hay otra paradoja complicada. Nuestro sistema político en la época del militarismo, de los gobiernos militares, fue poco favorable, poco amigo no solo a los indígenas, sino a cualquier forma de organización campesina. Entonces, por así decir, se invisibilizan. Luego, en la época ya de los acuerdos de paz en adelante, en este momento de democratización, pues obviamente las condiciones favorecen y nosotros lo que vemos es que surge una cantidad de organizaciones indígenas que habría que preguntarse hasta qué punto representan realmente a las comunidades indígenas. Pero yo es un tema que realmente no domino, pero cuando uno revisa por lo menos la cantidad de organizaciones indígenas que hay en El Salvador para la cantidad de supuestamente población indígena que existe, ahí hay algo que no cuaja. Gracias, Carlos Gregorio. Ha llegado una última pregunta de parte de Miguel Bernal. Con esta vamos a cerrar. Y dice así: podría ser una hipótesis que la región de los Nonualcos, al no ser una zona cafetalera, no se viera afectada por la crisis de los años 20 y por lo tanto no se sintieron identificados con las demandas de las comunidades del occidente del país. Sí, de acuerdo. A mí me parece que es una hipótesis plausible. O sea, los datos disponibles encajan. Lo mismo se podría decir para el caso de los cojutepeques. Ahora, hay un detalle que habría que considerar además, es si de parte de las organizaciones de trabajadores, tanto la FRPS como después del Partido Comunista, hubo algún intento de organización en esta zona de los Nonualcos, Cojutepeques, como si lo hicieron en el occidente. Me parece que tampoco el Partido Comunista hizo un trabajo de organización en esta zona. Por lo tanto, como que no había condiciones para que los cojutepeques, los nonualcos, se involucraran en 32 como si lo hicieron los izalcos. Bueno, pues te agradecemos mucho, Carlos Gregorio, y también decirle a la audiencia que todos estos programas están grabados, quedan grabados tanto en nuestra página de Facebook de Asociación Cultural Cabezas de Jaguar como en nuestra página de YouTube, donde ustedes pueden regresar a verlos y también a compartirlos. Les agradecemos mucho por haber estado pendientes de esta sesión y de todas aquellas que formaron parte de este esfuerzo dedicado al Bicentenario. Y con esto nos despedimos agradeciéndoles a todos. Vamos a dar por finalizado. Buenas noches. Buenas noches.